Bien, continuando entonces con los desarrollos de esta segunda parte, cuyo eje fundamental es el análisis del derecho, hecha la explicación previa antropológica y contarles nuestra perspectiva. Habíamos empezado con lo esencial o elemental, el punto de partida es el análisis de los vínculos sociales que cada uno de nosotros traza con sus semejantes, porque aunque tal vez no sirva como no sea necesariamente una definición, pero claramente el derecho es fundamentalmente y antes que nada, prioritariamente una manera de vincularse con los otros. De esas cuatro formas que estuvimos desarrollando en las clases anteriores, que eran amor, respeto, poder y violencia, claramente la ubicación del derecho está en el segundo orden. Ahora después vamos a contar un poquito por qué hablamos de órdenes o de orden. Claramente está ubicada en el segundo, es decir, aquel vínculo que tiene como núcleo, aquel vínculo que podemos denominar vínculo de reconocimiento recíproco y que tiene como sustancia del mismo el respeto. Vimos que las relaciones sociales eh, que implican sociológicamente el trabajo es hacer una abstracción de situaciones o vínculos que se dan en enorme cantidad de situaciones, pero de las cuales eh, esa multiplicidad puede apresarse en algunas notas básicas. Damos lugar entonces al procedimiento o al proceso de abstracción y a partir de allí configuramos esquemas abstractos, tipos sociales que nos van a permitir explicar o indagar la realidad. El derecho, ubicado como dentro del grupo de comportamientos respetuosos, es decir, lo que Luypen denominaba el mínimo de mi sí a mi semejante, va a tener diferentes alternativas respecto de sus vínculos con los otros órdenes. Por ejemplo, diferente será la actitud que el derecho o el reconocimiento recíproco tenga cuando se trata de vínculos de amor a cuando se trata de vínculos de poder y de violencia. Voy a insistir acá en algo que es esencial, entenderlo, no confundirse y no equivocarse, ya que vamos a plantear el derecho como un orden de respeto, diríamos que siguiendo a Héctor en una de sus expresiones en algún trabajo, él dice, el derecho es esencialmente o básicamente diálogo y no su formalización. Vamos a tratar de retener este concepto porque es el que va a dar el sustento al menos a toda la primera parte y va a marcar un primer intento de eliminar el reduccionismo, que ya habíamos adelantado uno de los reduccionismos más frecuentes. Diría que es prácticamente imposible no ver en alguna expresión un error reductivo como el que habíamos anticipado en clases anteriores. Dijimos entonces que de estas dos formas de diálogo, la propia del derecho es el respeto, y el derecho va a generar condiciones de posibilidad que permitan ulteriormente que los vínculos sociales pasen de un estadio como el del respeto como mínimo de mi sí a un máximo de mi sí. Aclarando, ya algo habíamos adelantado, pero volviendo, repitiendo de nuevo porque es esencial para entender todo, que el derecho que el vínculo una vez que se convierte en un vínculo o en la forma más intensa de ligamen social, como es el amor, la relación de comunidad, en palabras del propio Negri, el derecho se extingue, ¿m? Se consuma, la relación de reconocimiento se agota y damos lugar al nacimiento de un nuevo plano, de un nuevo vínculo que es la forma más intensa de ligamen, pero
ya nos fuimos del derecho. Bajo ningún punto de vista podemos sostener, ni sostenemos, ni puede entenderse que el derecho lo que propicia es un vínculo, la forma más intensa de ligamen social, por dos cosas, y acá vamos a empezar a recuperar conceptos ya vistos, por dos cosas. Primero, porque el derecho es un intento de resolver problemáticas sociales, pero tiene como propuesta, o es una propuesta genérica. Si ustedes recuerdan, lo que se contó en su momento, cuando hablábamos del género, hablábamos de las palabras genéricas y nos preguntábamos por qué existían las palabras género, dijimos que esto era ante la necesidad de no poder identificar cada problemática, cada fenómeno con un término puntual. No alcanzaría ningún idioma, ni el idioma castellano, ni las palabras, si tuviéramos que definir cada situación en concreto o en particular con un término. Por eso es que el derecho, tratándose de una propuesta general y abstracta, como nosotros ya lo sabemos, tiene eh, que convertirse en esta propuesta que genera condiciones de base o condiciones de posibilidad para encuentros más intensos. Hay también, y lo vamos a ir adelantando, situaciones que nosotros denominamos puntos críticos de convergencia. Estos puntos críticos de convergencia son situaciones o estructuras sociales que dan mucho trabajo. ¿Por qué? Porque en esa estructura a veces conviven de manera altamente inestable, en forma crítica. Lo de criticidad tiene que ver con la inestabilidad y el riesgo de que se produzca un conflicto hacia adentro, porque a veces se confrontan situaciones o vínculos que son antagonistas. Ya nos tenemos que ir acostumbrando a uno de los conflictos más peligrosos y de las confusiones más peligrosas que van a generarse cuando se combinan el orden social de reconocimiento recíproco y el orden del poder, dando lugar a la confusión. Diría que es mucho más que un reduccionismo, una actitud reductiva, diría que es la confusión en la que ha estado inserto y sigue estando muchas veces en esta confusión la teoría estándar, ¿no? Cuando me refiero, hago una aclaración y vale porque ustedes después van a tener que estudiar o leer el texto de Hector Neyri, que es clave del derecho, que vamos a contar y desarrollar en clase, pero para que vayan familiarizándose con esta expresión. Yo hablo de teoría estándar, en el texto aparece, se habla de teorías formalizantes. ¿Por qué digo teoría estándar? Teoría estándar porque ha sido el prototipo, el modelo, el molde de la explicación, enseñanza del derecho en los últimos siglos, y además teoría formalizante, que sería similar a la teoría estándar, tiene que ver con teorías que ponen todo el acento al explicar el derecho en la forma, en las formalidades. Por eso dije recién, en un trabajo Héctor marca, el derecho es diálogo, no su formalización. Vamos a trabajar también con un poquito más de detalle estos datos en lo inmediato. El texto ustedes tienen subido al aula, a las cátedras virtuales, una estructura, un PowerPoint. La idea de este PowerPoint es más que nada tener un orden que les sirva para entender y para leer el texto. Es más que nada una especie de ordenamiento del texto de Negri, el derecho, que siempre nos ha parecido fundamental, y además es como una especie, si nosotros hacemos una especie de revisionismo o historia, este trabajo, este texto, modifica en gran medida o sustancialmente algunos trabajos anteriores de Héctor en el tiempo. Por supuesto que uno tendría que entender, tendría que ver las diferencias entre las distintas lecturas para poder después entender mejor un poco el cambio y la evolución. Hay algún trabajo que tal vez se suba a aulas virtuales que, si uno lo lee con detalle,
en algunos casos parecería como, no sé como un texto que no está escrito por el mismo autor. ¿Por qué? Aun cuando no estén familiarizados, se podría dar una explicación. Hay en los primeros trabajos, en los trabajos diría de la primera etapa de Nigri, como una especie de lenguaje común u habitual de las teorías del derecho que imperantes y análogas al estándar, imperantes allá al comienzo del siglo pasado. Después hay una modificación en las ideas y aparece su obra más importante, que es el derecho, pues ya claramente con un lenguaje muy diferente y sobre todo con una comprensión, una óptica del derecho completamente distinta. Sin embargo, la lectura de textos anteriores, tradicionales, nos permiten entender y seguir la evolución de su pensamiento, que en este caso es esencial o crucial. Si bien no hay un giro completo en la idea de Héctor, yo creo que el fruto más importante de su trabajo intelectual es haber superado de alguna manera el reduccionismo, abriéndose a la complejidad del fenómeno de derecho, cosa que es muy difícil de encontrar y que prácticamente no, si uno sigue más o menos o rastrea la historia de la filosofía del derecho del siglo pasado, incluso en la Argentina, se produce muy poco. Sí es cierto que después pueden aparecer o han aparecido autores que ya arrancan con una lectura, con un enfoque muy puntual sobre el derecho, pero es difícil ver a alguien, y también ahí tiene que ver su enorme mérito intelectual, que pueda girar, abrirse, ingresar en la complejidad del derecho y además que permita ser un faro para poder entender y comprender el derecho de una manera diferente. Sin temor a exagerar, sin riesgo de no equivocarme, creo que mm, tomar contacto con el texto de Héctor, que podría ser por primera vez, con lo cual no se notaría tanto, o como segunda vez sería como tener una herramienta en las manos y que le adosen un manual de instrucciones que no tiene nada que ver con esta herramienta, y las enormes dificultades que entonces uno pueda tener para usar un manual que no se corresponde con lo que está usando, o que genera dudas, o que a veces ni siquiera se conocen. Mientras que volviendo a leer el manual de instrucciones que se corresponde con el instrumento que yo tengo en las manos, entonces todo empieza a aparecer con una luz diferente y con una claridad distinta. Y uno puede comprender el derecho, si no lo malentiende. Dicho esto, y, y empezando a analizar el fenómeno jurídico, les decía, primer cuestión que hay que evitar, y va mucho más de lo teórico, mucho más que de lo teórico y que lo conceptual, y que hay que evitar, es el reduccionismo, el más fuerte, el fatal, que identifica al derecho con una de sus formas de manifestación. Tengamos en cuenta esto. El derecho es un vínculo. Este vínculo se propone como forma de orden o de organización. Pero este criterio concepto de derecho va a tener o puede tener diversas maneras de manifestación o formas de manifestarse. Si hacemos un repaso en la historia, ustedes han estudiado Derecho Romano, han estudiado algunas otras materias que tienen que ver con una especie de viaje en el tiempo hacia atrás, habrán descubierto que en épocas primarias había formas de expresar el derecho que hoy prácticamente ya diría, no existen más o están en desuso. Y también ha habido culturas que han tenido ciertas particularidades al momento de elaborar su derecho. No nos podemos olvidar, no vamos a tener tal vez mucho tiempo para hacer hincapié en esto, pero es esencial entenderlo,
que hay culturas que han adoptado o han expresado el derecho de una manera diferente. Para ponerlo en claro, el sistema continental europeo romanista, que es el que nosotros adoptamos como civilización, y aún en el mismo Occidente, va de la mano con otra forma de entender el derecho que otras culturas también, en el modelo de civilización occidental, han usado para interpretar el derecho. El ejemplo claro y concreto que se opone a este es el common law, sí, la forma de entender el derecho propia de otros países, los países anglosajones. Son dos maneras culturales de entender o partir en principio de un mismo fenómeno, pero de manifestarlo de formas distintas y diferentes. Un autor que nosotros en algún momento trabajamos bastante, es Coyne. Él dice que hablando de estas dos formas de entender el derecho, que es difícil, por ejemplo, para alguien que está acostumbrado o se ha educado en una cultura continental romanista, como lo hemos hecho nosotros, porque hay una manera de enseñar el derecho que se llama forma continental romanista por el derecho romano, pueda entender a simple vista el common law. Y también para alguien que está habituado culturalmente a trabajar con el common law es difícil el acercamiento a una manera de ver las cosas como la nuestra. Sin embargo, nos estamos refiriendo al mismo fenómeno, pero a la riqueza de la diversidad cultural que hace que se manifieste de forma distinta. El common law es muy interesante. Cuando uno se acerca a este, es difícil de entenderlo porque va de lo, nosotros razonamos de lo general a lo particular, y el common law vamos de lo particular a lo general. Es decir, nosotros vamos inmediatamente, nos formamos o nos preparamos en nuestro sistema para identificar la regla general que luego vaya al caso. En cambio, el common law es diferente. Ellos parten del caso particular y concreto, tienen un sistema de precedente y ulteriormente podrían llegar, en el caso de formularse alguna regla, a la generalidad. Hay un trabajo muy interesante, muy bueno, de Julio César Cueto Rubio, que fue un jurista argentino notable. Su libro se llama El Common Law, y es estimulante el texto porque nos plantea situaciones diferentes. Abre a pensar o esforzarse un poco más. Y Coyne también decía algo: una explicación estándar, como la que nosotros hemos adoptado, como la que tenemos del derecho, es decir, lo que Negri llamaba teorías formalistas, solo podría haberse dado en una cultura como la nuestra. Quiero decir, una explicación al estilo Kelsen, teoría pura del derecho, como sistema de normas, no hubiese tenido cabida, hubiese sido imposible en otra cultura que propicia o propiciatoria del common law. Esto como dato de referencia para entender que de ninguna manera, si Kelsen tuvo la expectativa de que su explicación fuese una explicación universal del derecho, esto hubiese sido posible. Primer reduccionismo, entonces: no confundir el derecho con sus formas de manifestación. Claro está, ya sabemos cuál es la forma de manifestación del derecho más importante en un sistema como el nuestro: es la ley. Por eso el reduccionismo implica identificar derecho con ley, pero algo más que identificar derecho con ley: empezar a borronear los contornos del término derecho para que después el término derecho pase prácticamente desapercibido y terminemos centrándonos o concentrando toda la explicación en la ley. Y esto, yo les decía, es un reduccionismo muy duro, del que prácticamente no hay excepciones si se trata de una cultura común, y también, y paradójicamente, y aunque suene raro, tal vez un poco más grave, en una época con poquísimas excepciones respecto a aquellos que se forman en el derecho. Uno podría pensar: si yo capto un fenómeno o me enseñan a captar un fenómeno al cual desconozco y no estoy preparado para ello, probablemente tenga usted razón en decir que
podríamos caer en una conducta reductiva, pero esto no ocurriría si yo me preparara, me formara, investigara sobre la cuestión. No, y esto es así, aunque suene paradójico, después habrá alguna explicación para esto. Cuando en el momento liminar en que nosotros dejamos de ser como continente colonia y empiezan a conformarse los estados-nación y empiezan a generarse institucionalmente las estructuras que tienen que ver con la organización del poder político, nosotros trasplantamos directamente a este continente un modo de entender el derecho que claramente estaba identificado con una postura o con una noción legalista. Incorporamos esa manera de entender el derecho, la forjamos en dogmas o en modelos al momento de enseñarlo, y esto acompañó la institucionalización del derecho, que ahora vamos a ver es un elemento también importante para entender el fenómeno jurídico, su institucionalización. Entonces, ¿con qué nos encontramos desde ese 1810 en adelante? Nos encontramos con un sistema que desconocíamos, con un sistema que injertamos con muchas dificultades, con estructuras afines y acordes a esto, pero que estaban claramente desenfocadas respecto a lo que significaba o era el derecho. Y esto fue prácticamente excluyente durante al menos 2 siglos y medio, 3 siglos. Ustedes imaginen una sociedad, una cultura en donde en 200 o 300 años se incorporan, se injertan una manera de entender el derecho que no era propia, que no era habitual, formatear, internalizar, introyectar este modelo y luego enseñarlo a pie juntillas, eh, con comas o puntos, e institucionalizarlo de tal manera que pudiese aplicarse y culturalmente vivir bajo esa manera al menos durante 3 siglos, enseñarlo, o aprenderlo u operarlo. Una cuestión difícil y complicada. Fíjense, un reduccionismo que estuvo vigente durante todo este tiempo y que todavía está vigente como forma conceptual y que está ligado a una manera de entender la realidad propia de Occidente. El principal problema de esto es suponer que esta es la única manera de entender el derecho, que esta es la manera natural de entender el derecho, que esta es la manera que se corresponde con una sociedad occidental y que esta es la forma que el derecho tendría que tener. Más allá de los cambios, modificaciones, luchas y resistencias y puntos de vista, teorías alternativas que han aparecido, que han ido apareciendo y siguen apareciendo, todavía está muy marcada esta impronta en nuestra cabeza al momento de entender el fenómeno jurídico. Este es el principal problema. Manera de eludir el reduccionismo. Sabemos que el reduccionismo, ojo con esto, sabemos que el reduccionismo no es algo que está completamente equivocado. El reduccionismo tiene parte de la verdad. La característica de la actitud reductiva es que lee solamente una arista del fenómeno. Por lo tanto, es probable que esa arista del fenómeno que mi lectura reductiva haga sea la correcta, pero termina convirtiéndose en incorrecta porque, como habíamos contado en las clases anteriores, si el fenómeno tiene 1, 2, 3, 4, 5 y yo percibo 1 o 2, me queda en el aire 3, 4, 5 y 6, con lo cual la explicación de ese fenómeno termina siendo, se convierte en deficitaria y se convierte necesariamente en errónea. ¿Cuál es el punto de partida que este reduccionismo estándar, o la verdad que este reduccionismo estándar saca a la luz? Claramente lo que se denomina como fenómeno jurídico norma, regla, nosotros vamos a hablar de regla, o ley. No hay ninguna duda que el derecho tiene como uno de sus componentes, o una de sus notas, es la de ser normativo, pero bajo ningún punto de vista puede agotarse su realidad en esta dimensión.
Por eso es un elemento más el que sea o el que esté conformado por normas o por reglas. Una cuestión más que me parece importante marcar, y esto tratando de, si se quiere, de abreviar un poco de camino. Yo les voy a contar qué pasa, tal vez esto no ocurra necesariamente con ustedes, tal vez sí, pero es importante y no hay que acortar pasos. Cuando tomé contacto por primera vez con estos enfoques y que se convirtieron después en mi punto de partida para investigaciones, estudios, enseñanza y lo que fuese, eh, eh, es- me deslumbré en principio. ¿Qué fue lo que me deslumbró de esta lectura? Por supuesto, su referencia al ser humano, su referencia al hombre. Esto fue algo muy fuerte, habiéndome formado, ya les contábamos en las clases anteriores, habiéndome formado en una universidad, que en ese momento no había diferencias o cartabones. Tanto en las universidades públicas como en las universidades privadas enseñaban lo mismo. Enseñaban a teoría formalista, la teoría pura de que no había diferencias. Es más, de esta confrontación quedaba mucho mejor parada la universidad pública, que hacía referencia a un derecho generado por la propia sociedad, y quedaba muy mal parada una universidad privada que tenía claramente, en la mayoría de los casos, una raigambre confesional y que tenía como eje o punto de partida el derecho natural. Sin embargo, fíjense la contradicción la contradicción que puede estar en una cabeza. Por ejemplo, en mi cabeza, cuando a mí me enseñaban al mismo tiempo la validez del derecho natural, tenía que estudiar las teorías del derecho natural y su importancia y su fuerza, y al mismo tiempo me estaban enseñando la teoría pura del derecho de Kelsen, para que piensen y se pongan en contexto qué podía salir de esa ensalada. Volviendo, les decía, mucho hincapié en el ser humano, pero claro, al hacer hincapié en el ser humano, sus posibilidades, sus exigencias, los valores, uno empieza a descuidar la parte o la dimensión institucional. ¿Mm? Hay una famosa teoría, que es la teoría trialista del derecho, que dice que el derecho está compuesto por una dimensión valorativa, por una dimensión fáctica o social, y una dimensión humana, ¿no? Las normas, lo institucional y lo social. Y a veces, al haberme deslumbrado con esta perspectiva humanista, descuidé los otros elementos. ¿Cuáles eran estos otros elementos que son importantes? Que es la dimensión institucional del derecho. ¿En qué consiste la dimensión institucional del derecho? Y acá tenemos que poner en juego algo que nos va a permitir completar el resto. Hay en toda sociedad, o culturalmente en todas las sociedades, esto lo cuenta Negri en un trabajo que se llama Sobre la positividad del derecho, que si no está subido se va a subir, es uno de los primeros trabajos de Héctor. Él dice que en toda sociedad siempre hubo alguien que detentó el mando, es decir, que organizó la sociedad o detentó el poder político. Este es un dato fundamental y es un dato que hay que entender y comprender al momento de calibrar adecuadamente el derecho. No podemos prescindir de esta dimensión para hablar del derecho, que es la dimensión institucional, es decir, pasándolo más en limpio. Para entender el derecho tenemos que saber que hay o existe una autoridad normativa, aunque no pongamos todo el eje o toda la carne en el asador en esta dimensión, como lo hace la teoría estándar. Hay claramente una autoridad normativa. ¿Qué entendemos por autoridad normativa? Aquellos que detentan el poder político.
Como sabemos, los que detentan o el acceso o la gobernabilidad o el poder político puede venir culturalmente, históricamente, puede venir o provenir de tres fuentes. Una, y dicen algunos que históricamente se han dado las tres posibilidades, que en algún momento sea todo el colectivo el que decida organizar la sociedad. Esto sería por ejemplo, una asamblea que es la encargada de elaborar las reglas de convivencia de una comunidad determinada. Otra forma sería que el colectivo designe a alguien en particular para que se haga cargo de los destinos u organice la comunidad. Y una tercera posibilidad también bastante frecuente, muy frecuente, lamentablemente en la historia de las culturas, es que decida hacerse cargo de esa comunidad el que más fuerza o poder tiene. Es decir, le arrebate en este caso la capacidad de decisión al colectivo, a la totalidad de las personas que conforman ese conglomerado, y él decida. Estas tres formas han estado presentes en la historia y siguen estando presentes. Pero para nosotros y al punto de lo que nosotros necesitemos, con esto nos alcanza. Ya estaríamos incursionando en un ámbito de investigación que no es el propio del jurídico, el saber quiénes mandan, por qué mandan y cómo mandan, dice Héctor. Esto ya es una tarea que excede a lo jurídico y que se correspondería con otras disciplinas. Pero es importante saber que para hablar del derecho yo no puedo desconocer esta autoridad normativa. Siguiendo en este esquema, hecho la usanza de las teorías del Estado clásicas, tendríamos entonces la autoridad normativa, tendríamos en el medio las normas, la autoridad normativa es la que elabora las normas, y en tercer y último lugar tendríamos el sujeto normativo. Esta triada es la que en general han utilizado todas las teorías del Estado o las teorías clásicas de la filosofía del derecho, con este detalle. Pusieron todo el acento en la autoridad normativa y en las normas, y por supuesto dejaron en última instancia, en último lugar, o a veces pasando prácticamente desconocido, al sujeto normativo. ¿Por qué esto? Porque ¿por qué son necesarias las instituciones? Porque cuando la convivencia, en algún momento lo debe haber sido, es simple, a veces hasta, eh, cuando digo simple, de pocos participantes, se podía prescindir de cierta institucionalidad. Cuando el mundo se hace más complejo, cuando la población crece, y cuando el planeta empieza a poblarse, ya estas situaciones sencillas o simples, en las que hay una estructura o un mando muy sui generis, no puede seguir subsistiendo. Entonces es necesario que se generen estructuras, es necesario generar estructuras, y una de estas estructuras fue el Estado. Pero también, y al mismo tiempo, se generó una estructura, tanto el Estado como las reglas tienen que ver con lo humano, culturalmente hablando, también se generó el derecho, aunque por muchísimo tiempo y por muchísimos siglos, de alguna forma coexistieron, pero de manera separada, no se tocaban. Por un lado estaba la autoridad del que detentaba el poder político, generalmente las monarquías, y por el otro lado había una serie de reglas que tenían que ver con la convivencia comunitaria. En algún momento eran simplemente el resultado de lo que denominaríamos, si ustedes ya lo conocen porque lo han estudiado, costumbre, derecho consuetudinario o hábitos con relevancia jurídica, hasta que luego estas costumbres, en sociedades poco complejas, necesariamente tuvieron que mutar, y en Occidente apareció la ley y aparecieron las instituciones. La estructura normativa, voy a dar algún dato más para entender el contexto, claramente tiene como contenido una de las formas de relación social. Y esto no se puede desconocer al momento de analizar el derecho.
Quiero decir, los que operan el derecho, los que elaboran el derecho, los que cumplen el derecho, todo esto institucionalmente se hace dentro de una estructura de poder. Es fundamental entender esto. En una sociedad, en una democracia actual, en un Estado de Derecho actual, en un Estado-nación moderno, el derecho, la autoridad normativa, las normas o las reglas están dentro de una estructura cuyo criterio básico de realidad es de arriba hacia abajo, es decir, mando y obediencia. Para ponerlo en términos de operadores jurídicos, si yo hablo de la justicia, que sería un valor, una exigencia a conseguir o a lograr dentro de la organización social, tengo que ser muy cuidadoso y muy meticuloso, y si hablo del juez, separar justicia del juez. Y usando un lenguaje riguroso que nosotros hemos ido perdiendo a nivel de los debates jurídicos, y no es una cuestión semántica, cuidado, no es simplemente una cuestión semántica, es mucho más que una cuestión semántica. La justicia no es lo mismo que el Poder Judicial. El Poder Judicial es otra cosa. Poder Judicial es una estructura de poder, política, división de poderes, constitución. Y el juez, que es el operador jurídico, tiene que ejercer su función, es uno de los operadores del derecho, dentro de ese marco, dentro de esa estructura de poder, con todo lo conflictivo que puede resultar, aunque uno no pueda verlo a simple vista, realizar una tarea que tiene que ver con el intento de mantener como forma de organización social el respeto y el reconocimiento recíproco dentro de un ámbito que no tiene nada que ver con el reconocimiento recíproco, sino que está marcadamente imbuido, armado, institucionalizado bajo la forma de poder. Es altamente difícil y problemática. Acá, por ejemplo, van a ver lo que yo les adelanté hoy, una estructura donde hay poder y al mismo tiempo hay reconocimiento recíproco, en este caso, bajo la forma o bajo la égida del juez. Pero también lo hay en otros sectores, que ya lo vamos a ver un poco más adelante, al menos mencionarlo, si no tenemos tiempo de profundizar demasiado en ello, al menos, pero porque es clave, en otros sectores. Y también eso va a repercutir en otros operadores jurídicos. ¿Quiénes son los otros operadores jurídicos? En algún momento éramos todos operadores jurídicos. Después se empezó a especializar el fenómeno y algunos pasaron a ser quienes elaboraban, manejaban, establecían el derecho y otros quienes los cumplían. Nosotros, todos los que estamos en esta clase, somos operadores jurídicos. Pero nuestro lugar como operadores jurídicos está reducido al tener que cumplir lo que el derecho propone o estipula. El juez es un operador jurídico porque él es el encargado de resolver con el derecho los conflictos o dirimir las contiendas. Pero además también tenemos otro operador jurídico fundamental, y ya no necesito contarlos, explicarles, ustedes seguramente lo estarán intuyendo muy bien, que es el que elabora el derecho. Que también, porque la ley también es un punto crítico de convergencia entre el poder y el reconocimiento. La ley es como una especie de caja. En esta especie de caja necesariamente van a tener que convivir órganos u órdenes sociales diferentes. La cuestión es bastante difícil o bastante compleja. Pensemos un momento, pensemos por un momento esto. Importamos el derecho, importamos una manera de entender el derecho que tiene básicamente como eje o pivot el del que el derecho sea algo
que surge del centro del poder político y que tiene que ser obedecido por los ciudadanos. Fíjense en la imagen anterior a la formación de los estados-nación. Por ejemplo, en los estados absolutos. El que detentaba el poder político, el monarca, quería organizar, por supuesto, la convivencia. Y para organizar la convivencia necesitaba o exigía la obediencia de sus súbditos. ¿Y lo hacía a través de qué mecanismo? Lo hacía a través de mecanismos que no llamaríamos hoy normas, pero sí podríamos llamar, los autores están contestes en esto, en denominarlo bando o bandos. ¿Cuáles eran las características de estos bandos que emitían los monarcas? Para decirlo de alguna manera, aunque no es una forma, no sería una estructura lógica como podría tener la norma, es decir, la siguiente: usted tiene que contribuir con el 70% de sus ganancias a efectos de mantener el reino, bajo perjuicio de, si no lo hace, ser encarcelado, en algunos casos, por ejemplo, ser castigado con la pena de muerte. Fíjense, prestemos atención a esto. Esto es como una especie de embrión de lo que después se convertiría en sistema jurídico en Occidente. ¿Cuál sería la diferencia entre este modelo, monarquía, absolutismo, poder absoluto, y el que luego importamos nosotros? O al menos podríamos hacernos esta pregunta, porque el que nosotros importamos, ¿en qué consistía? Y ya no estamos hablando de monarquía, ya estamos hablando de, si quiere, Estado de Derecho, de democracia. ¿En qué consistía? En alguien que emite órdenes, y estas órdenes, si no son cumplidas por aquellos que tienen que obedecer, necesariamente, como hacía el monarca anterior para reforzar la vigencia de sus disposiciones, le vamos a adosar un elemento. Diría que toda la lucha por los derechos humanos, toda la lucha por el derecho encarnada en quienes intentaron recuperar el verdadero sentido del derecho, es, fue, es y seguirá siendo, no sé si en algún momento se obtendrá el resultado querido, en desalojar a la coacción de la noción de derecho. Ese es otro problema que genera la confusión y que genera la mentalidad punitivista que tiene una sociedad como la nuestra en gran medida, y como la tuvieron casi sin ninguna excepción las sociedades que se formaron al calor de los últimos 5 siglos, y la mentalidad punitivista, que fue incorporar a la coacción como un elemento del derecho. Esta es otra cuestión sobre la que vamos a tratar de pensar, que está todavía incorporada. Les cuesta, nos cuesta, diría que nos cuesta. No, este es como, con mayor o menor éxito, con mayor o menor esfuerzo, uno puede abrirse a diferentes perspectivas, pero esto es como si fuera no creo que sea así, pero es como si fuese algo instalado en el ADN, esa cuestión atávica de pensar por un instante una problemática, cualquiera sea, en el derecho, y arrancar con la idea de premio y castigo. En una cita que es muy interesante, que hace Héctor en el texto, él dice que es difícil entender, citando a otro filósofo del derecho, Recasens Siches, dice, Recasens dice: es muy difícil entender por qué los juristas se aferran a la monotonía, perdón, de la sanción, y cómo es como quería decir, esto es como la deconstrucción. Uno va avanzando lentamente, pero de golpe, cuando cree que ya está todo logrado, cae nuevamente y reacciona ante un problema, premio y castigo. No, hay que matar a todos, hay que ponerle 250.000 años a todos, hay que punir desde 4 años. Es decir, como parece que es un gravísimo y profundísimo error, un desatino total. La realidad lo marca, pero es difícil como si tuviéramos metido ese ADN del esquema de premio y castigo. Hay una explicación histórica, por supuesto, si algún día quieren y tenemos tiempo,
muy interesante de por qué nos han hecho creer en el mito de la pena y de lo punitivo, y nos han hecho creer, han formateado nuestra cabeza, haciéndonos creer que una sociedad no puede existir o no puede mantenerse de manera ordenada sin el sacrificio, sin la ritualidad, sin un sacrificio. Un sacrificio es inmolar a una víctima. Es interesantísimo, tiene que ver con otra variable del derecho también problemática. Yo diría el sistema penal. Voy a tratar de ser exigente conmigo mismo y no, que no sea una cuestión penal. Me cuesta muchísimo hablar de derecho penal. Creo que la expresión derecho penal es un oxímoron, es decir, dos términos que no pueden, ni siquiera pueden convivir, no importa. Entonces, pero si tengo que ser consecuente, diría que estudiar el sistema penal o la legislación penal bajo ningún punto de vista puede entenderse el derecho penal, aunque la práctica o la costumbre haga que este término se use, ¿no? Porque forma parte de la currícula, como tantas otras cosas o construcciones semánticas que bien analizadas uno se da cuenta que no pueden coexistir. Y además en esto nos puede ayudar la etimología. Entonces, sin irme de lo que venía contando y siguiendo el argumento de la idea, este reduccionismo, esta reacción, el premio-castigo, es muy difícil de eliminar. Ya de por sí, entonces, esto constituye un problema ingente. Un dato, la yo diría la totalidad de los textos que se usaban en el siglo pasado, es válido decir siglo pasado, parece que uno se fuera muy atrás, pero no, el siglo pasado, la casi totalidad, por ahí peco un poco de exceso, uno encuentra que el término o que la coacción y la coactividad es definida como un elemento esencial del derecho. Vamos a ver que esto no es así, hay un error de enfoque y nos vamos a guiar o vamos a tratar de incursionar en esto con la guía de Héctor. Bien, entonces tenemos la estructura, la estructura normativa. Esta estructura normativa es indispensable, pero no nos tenemos que olvidar nunca que la estructura normativa es una estructura de poder. En el texto, en su texto, el derecho, que vamos a empezar a contar, Héctor nos dice en los primeros capítulos, el primero y segundo capítulo, él dice algo importante. Dice que va a conceptualizar o va a definir el derecho, pero que necesariamente su definición no es excluyente, no es la única, ni él la propone como universal. Por lo tanto, dice, podría haber otras definiciones del derecho como la que yo propongo, pero eso sí, para que la definición sea adecuada, se tiene que corresponder con el concepto de derecho pertinente. Puede haber un concepto, en el concepto reflejamos las notas esenciales del objeto que queremos conceptualizar, y es probable que podamos definirlo de diferentes maneras, pero la definición solo va a ser adecuada si refleja las notas del concepto. Si ustedes me permiten, ¿se acuerdan cuando desarrollamos reduccionismo y dijimos, esto lo contó Marina, que partíamos, para entender el reduccionismo, partíamos de una manera de ver la realidad que se llama una lectura o una postura filosófica que se llama realismo. La postura filosófica que se llama realismo indica, o esta postura implica que admitimos la existencia de una realidad que es independiente del propio sujeto. La realidad no la proyectamos nosotros como en el idealismo, ni tiene un papel secundario como podría ser el materialismo, por poner dos filosofías.
La realidad está, lo que me confronta está, es independiente de mi propia conciencia y de mi propia subjetividad y por lo tanto tengo que respetarla. Ahora bien, tengo que reflejarla adecuadamente. ¿Cómo reflejamos los seres humanos adecuadamente las realidades que nos confrontan? Formando conceptos. Es decir, me confronto una realidad, tengo al mismo tiempo una imagen mental de la realidad, pero tengo que dominarla, tengo que conocerla. Entonces tengo que definirla y la defino a partir de palabras y me formo luego entonces con estas palabras un concepto. Los conceptos siempre se expresan en palabras. Entonces, cuando alguien, esto estaba contado en la clase de reduccionismo, cuando alguien me dice, ¿qué entendés por piedra o por árbol? Inmediatamente viene a mi cabeza la imagen del árbol y en esta imagen del árbol aparece el concepto. Y si mi imagen y mi concepto del árbol es la adecuada, lo que yo tengo que tener en mi cabeza es, mi explicación va a ser un poco rudimentaria, ¿no? Con perdón del árbol. En mi cabeza tendría algo marrón, que es el tronco, algo verde, que es el follaje, pero claro, estaría representando fielmente el árbol, porque el árbol es una estructura real independiente de mi propia subjetividad. Entonces, volviendo al terreno del derecho, si yo me formo un concepto del derecho o trato de llegar a un concepto del derecho, tengo que reflejar de la manera más adecuada el mismo. Y acá aparece, esto no es fácil, porque acá permanentemente cuando los que investigamos sobre el derecho, y ustedes también lo están haciendo, intentan formarse una imagen del derecho, lo primero que aparece es el reduccionismo. Entonces, esto ya no, nos complica mucho las cosas. Pero además nos complica mucho las cosas porque fíjense lo siguiente, la cuestión no es sencilla, la tarea es difícil y el aprendizaje es arduo. Fíjense esto, cuando hace eclosión en Occidente la ciencia, cuando lo que llamamos ciencia eclosiona por una serie de inventos y descubrimientos que con muchísima frecuencia, a diferencia de lo que ocurría antes, nos permitió un crecimiento en humanidad, aparece la ciencia y la técnica. La ciencia fue el esquema o el modelo a seguir. Todo Occidente, de la mano de la ciencia, deslumbrado por los avances de la ciencia y de la técnica, sería algo así como todos querían parecerse a la ciencia. Claro, y los que cultivaban el derecho, a los que cultivaban el derecho también les pasó lo mismo. Los cultivadores, los operadores jurídicos de derecho, mirá cómo creció la ciencia. Y nosotros somos un saber importante, un saber popular, pero hay una diferencia entre saber y ciencia. Entonces, ¿qué pergeñó la cabeza de las personas? ¿Qué pergeñó? Y nos tenemos que convertir en ciencia. Si el derecho no es una ciencia, no es nada. Apareció como una especie, yo me animaría a utilizar una categoría psicológica, que apareció como una especie de complejo de inferioridad. Las ciencias exactas habían avanzado muchísimo, mientras que las ciencias sociales o ciencias jurídicas, al lado del enorme edificio que había levantado las ciencias duras, era poco menos que nada. Entonces la consigna fue, vamos a convertir al derecho en una ciencia. Claro, ahí aparecieron una enorme cantidad de errores, problemáticas que hoy sufrimos, a punto tal que algunos autores consideran que si hablamos del derecho como una forma de conocimiento, tenemos que olvidarnos un poco de intentar asimilarlo a una ciencia y una ciencia dura. ¿Por qué? ¿Cuál es la principal dificultad? La enorme cantidad de definiciones que hay. Y cuando se intenta llegar a la conceptualización del derecho, también hay una enorme variedad de lecturas sobre lo que conceptualmente significa el derecho. Y para hacer ciencia, ya esto lo había adelantado Aristóteles centenares de siglos atrás, para hacer ciencia, la ciencia lo fundamental es que tiene que delimitar muy bien el objeto. Porque creo que lo dije en algún momento,
no hay, dice, y Aristóteles ya lo decía, no hay ciencia de lo general. La ciencia es de lo particular, porque cada objeto tiene su propio mecanismo, su propia estructura y su propio modo de acceso. Ahora, ¿puede haber una ciencia jurídica cuando en la mayoría de los casos, como decía Kant, el hombre desconoce o se desconoce a sí mismo y también no se pone de acuerdo en definir lo que sea derecho? Yo diría que sacándonos un poco el complejo de inferioridad, no hay ningún problema en decir que el derecho no es una ciencia y que tal vez tampoco nunca pueda hacerlo, aunque se hable de ciencias sociales, porque la ciencia, las ciencias duras, de alguna manera bosquejaron un conocimiento semi-exacto en función de la pobreza del objeto al que investigan. Al contrario, yo diría que podríamos salir de este complejo de inferioridad a un complejo también existente en el ser humano, que es el complejo de superioridad, pero claro, en este caso con limitaciones. La riqueza del fenómeno que nosotros estudiamos, el ser humano, es inconmensurablemente mayor ontológicamente que la realidad que nos circunda. Entonces, tal vez no sea necesario inmolarse en la búsqueda de intentar definir si hay o no una ciencia jurídica. Es un saber, es un conocimiento importantísimo, pero también difícil. Explicamos entonces cuál es la postura de conocimiento del actor. Nosotros partimos de una lectura realista, y de hecho Héctor parte de una lectura realista, y él dice, cualquier definición es válida en la medida en que refleje las notas del concepto. ¿Cuáles son las notas que una definición del derecho debería reflejar? Y acá empieza entonces lo interesante. Él dice, hay tres datos, tres rasgos que no pueden faltar en ninguna definición o conceptualización del derecho. Es decir, cualquiera sea la definición, estas tres notas que conforman el concepto de derecho no pueden estar ausentes. Adelantemos la definición, que ya más o menos ustedes se fueron familiarizando. Adelantémosla y veamos luego lo conceptual. Para nosotros, para Héctor, el derecho es un proyecto de armonía social fundado y realizado en el respeto a la dignidad humana. Esta es la versión extendida. Hay una versión más breve, más corta, que es la de orden de respeto. Yo me voy a aprender la de orden de respeto, está bien, es válido. La otra es más difícil, por lo extensa, no por lo difícil de entender. Y no me jacto de esto. Esto no es más que el resultado de haberla repetido y de haberla balbuceado infinidad de años. No es una cuestión de inteligencia, simplemente es una cuestión de haberla dicho fragmentariamente hasta que un día me salió de corrido. Proyecto de armonía social fundado y realizado en el reconocimiento de la dignidad humana u orden de respeto. Bien. Recordemos esto. El derecho es el resultado de la acción del ser humano en el mundo. Por lo tanto, el ser humano cuando actúa o cuando interactúa y genera cultura, lo hace incorporando en el producto cultural lo que él mismo es estructuralmente hablando. No perdamos de vista esto, porque la explicación del derecho tiene que ir de la mano con el volver permanentemente a nosotros mismos. No perdamos esto de vista. Por lo tanto, ustedes van a ver que en esa definición, o ya están viendo que en esa definición hay muchos rasgos que no son rasgos, si se quiere, de manera directa del derecho, sino son rasgos
nuestros que nosotros le vamos a poner al derecho. Las tres. Primero, la más importante, la pertenencia del derecho al orden de lo moral, o si quieren, al orden de lo ético, o también y vale al orden de los valores. Lo fundamental, lo primero, lo que distinguió siempre al derecho de cualquier otro fenómeno es que el derecho pertenece al orden de lo moral. Es importante también, o sería, acá no nos podemos poner muy exigentes, también podríamos hablar de la moral o de lo moral. A veces se usa el artículo neutro, pero estaríamos hablando de lo mismo, de lo ético o de los valores. ¿Mm? No tengo acá, se me ocurrió, pero como siempre en mi caso las cosas me ocurren cuando las estoy pensando al contarlas, que se podría entender así. Supongamos que tengamos, ¿cómo se llamaba esto? Matemática de segundo, tercero, cuarto, quinto grado. La teoría de los conjuntos. Imaginen como una especie de óvalo, ¿no? ¿Se acordarán ustedes? Sí. Y en ese óvalo, todo el óvalo, o el círculo, lo que fuese, es moralidad, es eticidad. Y como en teoría de los conjuntos, dentro de ese óvalo, un pequeño redondelito o circulito con una D que es el derecho. Así se graficaba en teoría de los conjuntos. El derecho es parte del orden de lo moral, pertenece al orden de lo moral, pero por supuesto, como tiene que quedar en claro acá en esta explicación, no lo agota. ¿Mm? Este dato es fundamental. Podríamos, hagamos como una especie de pequeño trabajo práctico. Nosotros tenemos la definición de Héctor. Vamos a sacar a la luz una definición estándar, un par de definiciones estándar. Cuando digo par de definiciones estándar, me estoy refiriendo a definiciones que se han repetido hasta el cansancio en textos y hemos tenido que estudiar y repetir hasta el cansancio. Y pasémosla por el tamiz de este concepto del derecho. Nos faltan dos elementos, pero creo que este es fundamental para poder entender el trabajo. Voy a recordar, esta la tengo incorporada en mi cabeza no porque me guste, la haya entendido ni me atrape, sino porque he tenido que leer y repetir infinidad de veces, en muchas materias a lo largo de toda mi formación. Es la siguiente, tal vez ustedes la conozcan. El derecho, se nos dice, es un conjunto de normas que emanan de autoridad competente. ¿Mm? Me acuerdo, siempre recuerdo, que alguien venía y exponía esto y uno suponía que estaba accediendo a una verdad fundamental y el que la contaba también, supongo yo, tendría el orgullo de soy detentador de una verdad fundamental que ahora le estoy transmitiendo a los que no saben. Orden, sistema de normas que emanan de autoridad competente. ¿Pasará el filtro esta definición? ¿Se corresponderá o no con el concepto de derecho? Ante todo, fijémonos, si hacemos una disección de la expresión, encontramos los siguientes términos. Encontramos órdenes o normas, conjunto de normas u órdenes que emanan de autoridad competente. Fíjense, tiene que ver esto con lo que les conté recién de autoridad normativa.
Yo les decía, la autoridad normativa es indispensable para entender el fenómeno jurídico porque en las sociedades hay alguien que detenta el poder político y en la organización de este detentar el poder político establece reglas, pautas, modelos, mandatos, órdenes o normas de convivencia. Pero la definición se agota ahí. No encontramos más nada en la definición. Ni cómo tienen que ser las normas, ni cómo se legitiman, ni de dónde surgiría su validez. En principio, la validez surgiría del término competente. Nos están diciendo que no cualquier autoridad. Por ejemplo, la autoridad, como en la reseña que hice del origen del poder político, que usurpa el mando, no sería autoridad competente, porque la competencia parecería sugerir que hay algo que nos dice previamente quién es el competente para elaborar estas normas. ¿No? Sería como una especie de, si lo vemos bien y lo pensamos, como una especie de círculo. Claramente, todo el peso de la definición está en que para que algo sea derecho, tiene que haber una autoridad, esta tiene que ser competente, y competente implica que esté en la posibilidad de elaborar estas normas. ¿No? Es como una especie de círculo. No hay ninguna referencia a lo moral. Yo no la veo. No hay ninguna referencia al sujeto. No tiene sujeto fundamental, activo, supone un sujeto pasivo que no aparece, pero que tampoco está, que no es menor, que sería el recipiendario, que sería el sujeto normativo. Parecería que hay algo que está fallando. Volvamos en el tiempo. Esta definición es una definición que da Héctor en el texto cuando hace un giro en su percepción del derecho, un giro magistral en su percepción del derecho, pero volvamos, después lo van a ver, volvamos a uno de sus primeros trabajos. Volvamos a sobre la positividad del derecho. ¿Qué dice en este trabajo? Prestemos atención. En un momento al comienzo, en uno de los primeros párrafos, él dice, o es como una especie de pregunta, ¿cuándo un mandato es jurídico? Se pregunta, ¿qué hace que un mandato sea jurídico? En la idea de que si hay una autoridad, esta autoridad detenta el poder político, en términos de relación de poder manda, y lo que manda es usualmente una orden. Acuérdense de los bandos de los reyes que establecían que había que pagar el diezmo bajo pena de muerte. Ahí tenemos una orden o tenemos un mandato. No está mal la expresión mandato, pero ¿qué es lo que lo convierte en jurídico? Entonces tenemos que ver que él está hablando de la positividad del derecho. Vamos a introducir este término, positividad. Positividad, de ahí va a venir o va a derivar derecho positivo. Ustedes han tenido contacto con este término. Vamos a la etimología. Positividad viene o deriva de positum, un término latino que significa lo separado, puesto, lo separado, dado. Positividad sería poner el derecho. De ahí va a venir la expresión derecho positivo. Es el derecho puesto en una sociedad determinada. El que detenta el poder político tiene la capacidad de poner el derecho en una cultura, en una sociedad o en un lugar determinado. Este dato, dijimos, no lo podemos soslayar, no lo podemos desconocer. Pero él va más lejos y dice, sin embargo, la positividad que hace que aparezca el derecho positivo no define un mandato como jurídico y agrega, el que un mandato sea jurídico depende
de circunstancias completamente diferentes o distintas a la positividad. Y su falta no lastima, quiere decir, él usa la palabra no lastima, no distorsiona, no empobrece el significado de lo jurídico. Prestemos atención a esto porque esto es como una especie de baldazo de agua fría en un ambiente cálido, ¿no? Él dice, y a esto lo va a llamar juridicidad. Lo que define un mandato como jurídico no es el que sea firmado históricamente de manera positiva. No, no lo es. Positividad y juridicidad son dos términos que no se implican, no se corresponden, no se solapan. Y entonces, lo que hace que un mandato sea jurídico, y ahí viene la noción de juridicidad, es lo que luego, muchos años después, él pone como primer rasgo definitorio del derecho, su correspondencia con lo moral. ¿Mm? Positividad y juridicidad son cosas diferentes. Es más, en ese trabajo dice, la positividad es una cuestión fáctica, es adiáfora, no tiene valor. Adiáforo quiere decir que no tiene valor, no es ni bueno ni malo. Ahora, marca sobre ese final del trabajo, las investigaciones, las teorías predominantes, las teorías estándares, cometieron un grave error. ¿Cuál fue ese grave, diría gravísimo error? Es el de identificar la validez de los mandatos pura y exclusivamente en la observancia de este dato fáctico, en la eficacia. Por eso dice Héctor, distorsionaron gravemente el fenómeno jurídico, porque la legitimidad del mandato del fenómeno jurídico no puede venir del lado de lo fáctico, del hecho simple de que haya sido puesto. Y acá empieza a jugar o juega un papel preponderante y fundamentalísimo la dimensión ética. Claro, si nosotros prestamos atención a la teoría estándar, a la teoría enseñada durante casi unánimemente durante más de 3 siglos, la referencia a lo jurídico se agotaba simplemente en este dato fáctico de hecho. Por eso el derecho positivo era derecho, por eso este es otro reduccionismo. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de derecho positivo. ¿El derecho positivo qué es? El derecho positivo es el conjunto del sistema de reglas que han sido dictadas y que tienen preponderancia territorial, política en función de la soberanía, pero es nada más que eso. El derecho es algo más, o lo subtiende o es más profundo. No puede identificarse con el derecho positivo. Este es otro reduccionismo que está por debajo, sostiene o solapa al reduccionismo de la identificación de derecho con ley. Piensa en esto, ya nos vamos a meter de lleno en lo moral, pero piensa en esto para hacerlo más sencillo. Piensen en esto. Si tenemos que elaborar reglas y estas reglas tenemos que seguirlas, tiene que haber una razón última o fundante de que esas reglas tengan que ser cumplidas. ¿Por qué? Adelanto algo. Las reglas del derecho, las reglas jurídicas, tienen la particularidad de introducirse en nuestro esquema de deliberación de lo que vamos a hacer, a tal punto que nos están pidiendo que hagamos algo que tal vez en nuestro esquema mental de acción, de intereses, no está en juego. Sin embargo, aparece, se mete en nuestra cabeza, deliberamos, y en esto la exigencia jurídica no nos está diciendo a nosotros, mirá, si tenés ganas de hacerlo, hacelo. Si no tenés ganas, no lo haga. O mirá, si no perjudica algún interés propio, cumplilo. Si perjudica algún interés propio, no lo cumplas. No.
se está rogando una fuerza suficiente para poner entre paréntesis nuestros propios intereses. Entonces, tiene que tener un fundamento fuerte. Este fundamento fuerte, todo esto que nos exige las reglas jurídicas, posponer nuestros propios intereses, etcétera, etcétera, se puede agotar simplemente en el mero hecho de que alguien dicte una regla porque formalmente resulta competente para ello. Me parece difícil si la cosa se piensa bien, porque además, vamos un poco más a, metemos, pero ustedes están me van a entender, están en condiciones de entender. Vamos a meternos un poquito más en filosofía de la acción, además de filosofía jurídica. Fíjense esto, nosotros somos seres racionales, nos definimos como seres racionales. La racionalidad, ¿se acuerdan? Les comentamos en algún momento cuando hablamos, cuando metíamos el tema del origen histórico del derecho, ¿en qué consiste la racionalidad? Y dijimos, la racionalidad es una sola y tiene dos aristas. Una arista técnica, si se quiere, o de medio, y una arista práctica. Y habíamos dicho, en la modernidad se negó la arista práctica y se puso todo el acento en la arista instrumental. No importa. Racional implica que somos capaces, por nuestro sistema de acción y fines, buscar los mejores medios para alcanzar esos fines. Esto es lo que se denominaba razón instrumental. Pero además, que esos fines también podían ser descubiertos, pero estos fines ya tenían que ver con la dimensión práctica de la razón. No era simplemente el medio. Y acá empezaba a jugar la cuestión o la capacidad valorativa. Vamos a ver que hay una discusión muy interesante al respecto, sobre todo con Kelsen, en punto así, existe una racionalidad práctica. Bien, entonces, si somos seres racionales, nosotros tenemos que decidir por nosotros mismos, de ahí la autonomía, qué reglas seguir. ¿Mm? Entonces, fíjense este detalle. El derecho aparece como una regla externa. Por lo tanto, se mete en un campo, parece meterse en un campo en el que no tendría lugar, porque alguien dicte una regla y está fuera de mí. Es lo que denominamos heteronomía. Heteronomía es una regla que dicta a otro. Autonomía es una regla que yo me dicto a mí mismo. Entonces, acá hay algo interesante. Si soy racional, debería aceptar esa regla que tengo que cumplir en la medida en que comprenda que la finalidad que yo busco se cumple con esta regla y esta regla es la más eficaz como medio para obtener ese objetivo buscado. Ahí sería racional. Ahora, ¿qué pasaría si esa regla que yo tengo que cumplir, dictada por el que detenta el poder político, y aún siendo válida, tiene como fundamento exclusivo la propia o el propio arbitrio del que dicta la regla? Un autor español, un filósofo español, Juan Carlos Bayón, que tiene una obra muy importante, muy extensa, sobre cómo inciden las reglas en el pensamiento de la deliberación del sujeto, él dice lo siguiente: si esto fuese así, entonces el seguir reglas sería algo irracional. Claramente, dice él, claramente, si no hubiese más fundamento que el propio arbitrio del sujeto que dicta la regla, los seres humanos seríamos irracionales y el seguimiento de reglas se convertiría en algo irracional. Para que esto no ocurra, dice claramente él, tiene que haber un fundamento que convierta eso que en principio aparece como heterónomo, como dictado por otro, en algo que lo convierta como autónomo. No importa que el otro lo dictó. Yo por algún mecanismo, por algún dato que tiene la propia regla, la asumo como propia, como válida para mí. En última instancia, entonces, no importa que la haya dictado un tercero, es como
que yo me la hubiese dictado a mí mismo. Y ahí se recupera la racionalidad. Pero esto solo puede ocurrir, o esto solo va a ocurrir, si el contenido de la regla, y ahora ya nos empezamos a meter de nuevo en el tema, tiene una fundamentación o un fundamento moral. ¿Por qué? Los comportamientos de los seres humanos que tienen que ver consigo mismo pueden explicarse o justificarse desde el interés propio, pero los comportamientos que tienen que ver con los seres humanos que afectan a terceros ya no pueden fundamentarse o justificarse a partir de uno mismo. Tienen que justificarse con razones o con motivos superiores. Por ejemplo, la imparcialidad es un dato que tiene que estar presente cuando convivo con otros. Y esto ya no son razones particulares o prudenciales, sino acá aparecen las razones morales. ¿A qué llamamos razones prudenciales? A aquellos motivos que tienen que ver con nuestros propios intereses. Por ejemplo, yo podría explicar que salí apresuradamente de mi casa y corrí y me subí a un tren sin abonar, sin pagar, eh, porque necesitaba llegar a horario, porque si no perdía la posibilidad de inscribirme en algo. Esta explicación tiene que ver con una justificación y esta justificación va de la mano de un interés particular. Si no violaba esa regla, que era la de pagar el acceso al transporte que todos los demás habían hecho, mi objetivo se frustraba. Ahora, claro, esta explicación, esta justificación no resiste, cae por su propio peso ante una justificación mayor. Justificar adecuadamente este comportamiento implicaría apelar a una razón moral, pero si yo apelo a una razón moral, ya pongo en juego, o a esta razón moral tiene que ver con el respeto a terceros. Y en ese caso no hubo respeto a terceros, por lo tanto, mi acción no está justificada esencialmente hablando, porque no tengo razones morales y porque apelar a mi propio interés me implica apelar a una razón moral que tiene que ver con terceros. ¿Qué hice en ese caso? Simplemente expliqué. En algún momento creo que les contamos de esto. Simplemente expliqué. Pero en el derecho se trata de justificar, no de explicar. Y la justificación no puede venir por cuestiones de hecho. No es una justificación genuina, es una explicación decir que alguien le puede imponer el cumplimiento de cualquier comportamiento a otro exclusivamente porque tiene la fuerza suficiente para doblegarlo. Esto no es una justificación de ningún tipo, esto es una cuestión fáctica, un dato dato fáctico. Entonces, no puede ser complemento, contenido de exigencia del derecho. Volviendo al ejemplo práctico, si el derecho es un conjunto de normas que emana autoridad competente, no tenemos más que un dato fáctico que niega un componente esencial, que es la moralidad del derecho, y que además nos deja con un problema, que es que no vamos a poder fundamentar su obligatoriedad. Incorporemos este otro dato. Dice un autor que nosotros vamos a después estudiar también en algún momento, Sergio Cota, ¿qué es esto? La gran pregunta que hay que hacer, si responder para darle al derecho el lugar que el derecho se merece o que le corresponde, es poder justificar su obligatoriedad. Es decir, que lo que el derecho me propone, que tengo que cumplimentar o tengo que seguir, se corresponda con datos de estas características. Y hay otra más, la vamos a hacer rápido. Yo le dije que había dos al menos, que dice que el derecho, hay otra definición muy famosa en muchas materias, sobre todo, por ejemplo, me acuerdo de las materias de corte sociológico, que decía que el derecho es una técnica de control social. Tal vez la hayan estudiado, tal vez la hayan visto. En su momento, cuando yo me formé, mi generación se formó, estas prácticas se intercambiaban las definiciones de derecho. Entonces uno creía que salía de la facultad sabiendo lo que era el derecho, sabiendo estas dos definiciones de memoria. El derecho como técnica de control social.
Esta es más sencilla para analizar. Técnica de control social. Técnica. ¿Qué es la técnica? Técnica es el medio con el cual se llevan adelante o se pueden realizar los fenómenos que la ciencia primero teóricamente determina. Por eso, ciencia y técnica van de la mano. Técnica es sencillamente un medio, un medio. Acá se inmiscuye una palabra que es problemática. Claro, en el momento en que yo la estudiaba, no, a mí no se me aparecía como problemática y nadie me decía que había que problematizarla, que es la palabra control. Control. Ya me está dando mal espino el término control. Controlar. Nosotros decimos que somos seres autónomos. Autónomos, nos jactamos de ser autónomos. La modernidad se jactaba de que el hombre había descubierto su propia autonomía. Pero ¿qué implica autonomía? Autonomía implica, como dije hoy, darse reglas a sí mismo. Autónomo implica decidir por sí mismo. Por supuesto, como decía Kant, la autonomía es algo que se aprende en dependencia de los otros. Los otros nos enseñan a ser autónomos. Por eso autonomía no implica independencia, decía Kant. Y en algún momento habría que salir, él decía, en algún momento habría que salir de ese sueño. Salimos de un sueño que era el de suponer que nos disolvíamos en el todo. Y ahora tenemos que salir de un sueño más difícil, que es el suponernos independientes de los demás en el mundo. Bueno, volviendo a la idea, decidir por nosotros mismos. Decidir por nosotros mismos colisiona con el término control, porque humanamente, si yo controlo a alguien, se supone que ese alguien no decide por sí mismo, sino que debería decidir en función de lo que yo le mando, que para eso lo controlo. Tiene que hacer lo que yo le digo que tiene que hacer, porque en esto consiste el control. Ahora, la autonomía se perdió, salió por la ventana con el control. Pero profundicemos un poquito más en la idea de control. ¿Qué implicaría control en una sociedad? Y fíjense, tiene ya, yo me animaría a decir que hablar de control tiene un cierto atisbo pesimista para entender al ser humano. Veamos Dixit Kelsen. Los seres humanos son seres racionales, pero hay un problema. Cuando conviven entre ellos, si no se los controla, terminan generando conflicto y destruyéndose a sí mismos. Fíjense, y hablábamos de situación, carácter situado y de marcos categoriales. Acá se ve muy claramente cómo Kelsen, sin haber compartido un tiempo histórico con Hobbes, es un producto conceptualmente hablando de la modernidad, porque Hobbes decía que los seres humanos no pueden subsistir porque se agreden los unos con los otros y porque, o para evitar desaparecer, tienen que ceder su libertad a alguien que a partir de ahí podrá decidir sobre su vida y su muerte, controlándonos, sancionando el castigo, pero permitiendo que la sociedad funcione. Fíjense, conceptualmente la idea de Kelsen, un siglo más de diferencia, es la misma. Somos racionales, primero viene el elogio, un supuesto elogio a la condición humana. Somos racionales. El problema es que cuando convivimos nos echamos a perder. Entonces dice Kelsen, ¿qué hacemos? Y rápidamente contesta, la única manera de sostener una sociedad en estas condiciones, y así será siempre, es controlar, evitar el conflicto, y para evitar el conflicto hay que amenazar con sanciones.
hay que controlarnos, tenemos que ser controlados, porque si no nos controlan, el resultado va a ser el conflicto. Una visión marcadamente pesimista del ser humano. Por supuesto, del análisis hecho con esfuerzo en las clases anteriores, marcadamente insuficiente, ¿sí? En función de lo que contamos de las antropologías. La antropología dialogal creo que ha quedado en claro con nuestras explicaciones, anula completamente esta idea pesimista, precaria y errónea de la condición humana. Pero sigamos con esta explicación. Una técnica de control social. Por lo tanto, fíjense, el contrato, ¿se acuerdan todo lo que hablamos y se habló del contrato? ¿Para qué el contrato es necesario? ¿Por qué? Porque el contrato nos pone un límite. No importa que nos veamos o no, no interesa que nos veamos o no, que compartamos o no si estamos unidos por un vínculo contractual. Podemos no vernos nunca. Lo importante es que ese contrato va a impedir que avancemos el uno sobre el otro a punto de destruirnos. Si este contrato no existiera, no habría manera de impedir o de evitar el conflicto. Ya hemos dado suficientes razones antropológicas para entender que esto no es posible, pero además quedaría un elemento más. Fíjense, no hay ninguna referencia a la moralidad y a la moralidad práctica, porque se limitan a decir que es un medio, un medio. Yo digo, les planteo este interrogante o esta pregunta que me parece que debería aflorar para que lo vayan pensando. ¿Cómo sería este esquema en la realidad? ¿Cómo se daría esta temática? ¿O cómo se da en la realidad? Porque todavía padecemos esta impronta que él señala. ¿Cómo se daría? ¿Y para qué nos serviría el derecho? Y voy a la facultad, aprendo el derecho, así mañana lo aplico como medio. ¿Como medio para qué? Para conseguir determinados objetivos, sabiendo que para conseguir determinados objetivos los seres humanos tenemos que ser controlados. Y en consecuencia el medio será eficaz en la medida en que nos controle. Y esto implicaría llegar a ese objetivo. Nos faltaría, o nos estaría faltando una segunda parte, que es la discusión sobre los objetivos. Pero en esta definición nos quedamos acá. Medio para lograr algo. El objetivo fundamental es la vigilancia y es el castigo. Esto ya lo decía Foucault imperecederamente, ¿no? En vigilar y castigar. Se vigila y se castiga a través de los nosocomios, los centros de salud, o los lugares donde se atendía la locura, en las cárceles, en las instituciones, porque esto tiene que ver con el poder, con lo que él denominaba la microfísica del poder. Es un fenómeno real. Pero fíjense, la existencia de, utilizo un término como se lo utilizaba en su momento, piensen en esto, la explicación era, tiene que haber loqueros, así era, se los denominaba, o nosocomios, tiene que haber cárceles o instituciones represivas y tiene que haber instituciones educativas. ¿Todo esto para qué? Todo esto para vigilar y para controlar, el panóptico, ¿no? De Bentham y de Foucault. Todo cortado por la misma tijera, una lectura pesimista del sujeto. Si bien nos fijamos, si bien lo pensamos, diría que todo eso contribuyó a que el sistema civilizatorio occidental sea lo que hoy es. Para forjar un hombre o un ser humano completamente distorsionado, afín al sistema civilizatorio que se impuso en la modernidad, entre otras cosas individualidad y competencia, había que formatearlo, había que disciplinarlo. El capitalismo tenía que generar un ser humano afín a los objetivos que el propio capitalismo generaba, es decir, había que producir subjetividades que, para decirlo de una manera sencilla y rápida, se rindieran, se domesticaran ante este sistema que en ese momento estaba en ciernes. ¿Y esto cómo se hacía? Disciplinando. ¿Y cómo se disciplinaba?
Los que iban a contramano, a contrapelo de esta lectura eran considerados como locos, eran encarcelados o eran sancionados en las instituciones. De allí la famosa consigna, la letra con sangre entra. Lo que tenía que entrar era meterse en una subjetividad para que esta subjetividad sería funcional al sistema que en ese momento estaba apareciendo civilizatorio, como era el capitalismo, que obviamente rindió sus frutos o rindió sus resultados, pero viendo al derecho como un medio. Fíjense, ninguna de estas dos definiciones resiste, resiste el análisis, porque, y después lo voy a contar con más detalles, no se corresponden con el objeto que pretenden identificar. El concepto del cual parten para luego llegar a esa definición no tiene nada que ver con el derecho. Conceptualmente no identifican el derecho. Le faltan datos por todos lados. Están identificando conceptualmente algo que se llama poder, no derecho. No derecho, poder. Recuerden, por favor, volvamos para atrás, repensemos, tengamos siempre en la cabeza lo siguiente. Los conceptos con los cuales nos incorporamos al mundo y se arma nuestra cabeza, nuestras categorías conceptuales, no salen del centro de la Tierra, por lo cual podríamos decir son naturales, universales y válidas para siempre. No vienen, no son tiradas por una divinidad en un helicóptero, en una caja, por lo cual esa conceptualización es definitiva de una vez y para siempre. Los conceptos que luego se conforman en marcos categoriales e inciden en la construcción de la realidad, en la visualización de la realidad, e invisibilizan mucho más de lo que muestran, son constructos culturales, humanos. Por eso el concepto de poder, que también, permítame hacer esta digresión, que también apareció en nuestras cabezas cuando nos formamos generacionalmente, no es un concepto que se corresponda con el poder en el verdadero sentido de la expresión. El concepto de poder que todavía algunos siguen enseñando erróneamente es el concepto de Max Weber, y el concepto de Max Weber pergeniado, la modernidad es la que entiende como la relación de mando y obediencia en donde el que manda tiene elementos para vencer al que obedece. Eso no es poder, eso no es poder, ese es un concepto conformado con ciertas motivaciones para sustentar un sistema y generar o introyectar en sus subjetividades para que después estas subjetividades afirmaran que ellos tenían que cumplir eso porque era una orden que emanaba autoridad competente, aunque fuera un despropósito lo que la autoridad les pidiese. Y ese concepto de poder todavía está subsistente. Entonces, lo que hay que hacer es deconstruirlo. Lo podemos hacer, lo podemos desconstruir en una facultad de derecho, pero claro, primero tenemos que deconstruir el concepto de derecho. Hay que poner los patas para arriba, diría Galeano, los conceptos, ¿no? Porque está puesto pata para arriba el concepto de derecho. También, al mismo tiempo, el concepto de poder, porque corresponde a un momento histórico, corresponde a un momento histórico. Los marcos categoriales que nosotros tenemos hacen agua, tienen que ser modificados, pero esto implica un esfuerzo, investigación, crítica, pensamiento, hacen agua, no resisten más. Sin embargo, como facticidad social, diría Kant, se están convirtiendo en una facticidad social opresiva. Todos los productos culturales, el derecho y los demás necesitan, como parte de la facticidad, darle sentido a nuestra existencia. ¿Qué sentido le puede dar o qué sentido, qué valor puede tener en la existencia humana un derecho si su concepto es distorsionado al fondo de verlo exclusivamente como un aparato represivo o como reproductor o disciplinario? Nada, no genera nada, no le da sentido a la existencia humana. Sin embargo, consiguió mantenerse y estabilizarse y aún se mantiene durante siglos. Por eso, fíjense, qué dato interesante, este dato.
Muchos cuestionan al derecho y denostan al derecho positivo. Incluso consideran que el derecho es un fenómeno que no debería existir, el derecho positivo. ¿Pero por qué? Porque han confundido el derecho con el derecho positivo y han confundido el derecho con el poder. Claramente el derecho, si está mal elaborado, como dice Negri en ese trabajo, si es una mala traducción legal del fenómeno jurídico, el derecho va a aparecer como algo que no tiene demasiado sentido, o que es opresivo, o que es sobreestructural, superestructural, como decía Marx, o que es un producto cultural negativo, porque han conseguido identificar derecho con derecho positivo. Y es cierto, el derecho positivo, el sistema jurídico, el ordenamiento jurídico, que por definición no son derechos. Voy a insistir sobre esto. Cuando hablen de sistema jurídico, cuando les utilicen la palabra ordenamiento jurídico, cuando insistan y les cuenten el derecho positivo, el sistema jurídico y el ordenamiento jurídico, por favor pidan hacia adentro en sus cabezas o exijan que escriben lo que les están contando, porque el sistema jurídico, el ordenamiento jurídico no es el derecho, al igual que el derecho positivo no es el derecho. Como dice Héctor, para que sea el derecho derecho en el sentido profundo de la expresión, en su significado más profundo, diría Cota, tenemos que olvidarnos de identificarlos con su forma de manifestación o su formalización. Porque si no, la confusión, y tiene que ser una buena traducción, y en la mayoría de los casos es una mala traducción. Y acá voy a dejar planteado algo, porque ya se nos está agotando el tiempo. Voy a dejar planteado algo muy, muy interesante, muy importante, que es la otra pata, tiene que ver con entender el derecho, que es lo siguiente. Yo decía, no es, repitiendo a Negri, no es su formalización. Quiere decir que hay algo previo a la existencia, como traducción, del derecho opuesto. ¿Y cómo llegamos al derecho? Hoy dijimos, es parte del orden de lo moral. Y entonces, el primer contacto que todo ser humano tiene con el derecho es su comprensión de lo moral, de lo ético. Porque esto probablemente luego se convierta o se traduzca en derecho positivo. Les voy a poner un ejemplo para que lo vayan pensando, porque no voy a tener tiempo de desarrollarlo. Héctor muchas veces, en muchos párrafos, habla de intuición. Él dice intuir la idea moral. En el derecho, la intuición de la idea moral, de respeto a la dignidad humana, recobra su valor o su importancia. Fíjense, estos términos son claves. Cuando recordemos, hagamos un poco de memoria real o más o menos ficticia, hipotética, porque seguramente lo habremos vivido, lo que pasa que en temprana edad por ahí no lo sostenemos. ¿Cuál fue nuestro primer contacto con el derecho? ¿Cuál ha sido nuestro primer contacto con el derecho? Nuestro primer contacto con el derecho en nuestra vida ha sido el haber intuido o sentido algo como válido o inválido, correcto, incorrecto, o si se quiere como justo o injusto. La primera vez que sentimos lo justo o lo injusto en un comportamiento, ahí por primera vez tuvimos contacto con el derecho, porque por primera vez tuvimos contacto con lo moral, con las exigencias morales. La primera vez que sentimos al tener 3 o 4 años y ser excluido de un lugar y no entender por qué y sufrir, llorar ante esto, ahí sentimos un disvalor, que fue la injusticia. Y ahí sentimos el derecho, aunque todavía no hubiese estado formulado. Así apareció el derecho en la historia de la humanidad. Primero sentir, percibir lo adecuado, lo bueno, lo justo,
y luego traducirlo, Negri diría, trasladar esta exigencia o esta idea moral de respeto a la dignidad humana a las fórmulas, ahí aparece la formalización, a las reglas. Intuimos, ¿qué quiere decir intuir? Tener un conocimiento directo e inmediato de la exigencia, sin reflexión. Luego va a venir la etapa de la reflexión, y esto también lo vamos a estudiar detenidamente. Luego vamos a tratar de incorporarlo en fórmulas o en palabras. Así es el derecho, así aparece el derecho, y así hoy todavía puede aparecer el derecho cuando las reglas no alcanzan. Es un profundo error, sostener y enseñarles, sería un profundo error sostener y enseñarles a ustedes que el sistema jurídico, como sistema jurídico a la usanza que él señala, es completo. Es un profundo error decir que el sistema jurídico tiene todas las respuestas a los problemas del hombre social. Es un profundísimo error. Porque acá estamos hablando de las reglas. Y el sistema jurídico no es un sistema completo, es un sistema lagunario. Y así se genera el derecho. El sistema jurídico no tiene las respuestas, tiene menos de la mitad de las respuestas. Y las respuestas que no tenemos y que hoy no están, ¿cómo llegamos? Intuyendo cuál es la solución. Por eso dice Héctor, al comienzo, en una cita abajo, con esto termino, él dice, ese contacto directo, esa intuición directa e inmediata con las exigencias morales no se ha perdido, no se perdió a pesar de que haya reglas. ¿Cuándo recuperan su valor? Por ejemplo, dice él, en el caso de lagunas, cuando hay un problema y no tenemos regla, hay que generar la regla. A la regla no se inventa de la nada, no se busca en un armario, en un anaquel. Hay que ver el problema y nuestra intuición nos va a decir cuál sería la respuesta adecuada. Y la otra dice, importantísima, y esto los jueces tendrían que recibir, anteriores generaciones tendrían que recibir un curso completo de esto, la objeción de conciencia es la solución reglada. Si yo veo la solución que está en la regla y mi intuición, mi sentido, me dice que esta regla no es justa, no la puedo seguir sosteniendo, no la puedo mantener, morde que es válida porque está inserta en un sistema. La tengo que trabajar y esto implica modificarla y en el peor de los casos desecharla. Había un dogma que se empezó a quebrar después de la Segunda Guerra Mundial con los juicios de Nuremberg, que decía que los jueces cuando recibían un caso analizaban la regla y aun cuando pensasen que la solución no era injusta tenían que aplicarla igual. Porque el sistema los impulsaba a aplicar la ley, porque la ley era válida en función de que había sido dictada por una autoridad competente. De aquí va a venir la vieja distorsión, la ley es la ley. Otro despropósito, enseñarle que la ley es la ley, ¿no? Esta es la idea. El juez tiene que generar una respuesta y la tiene que desechar. ¿Y cómo la va a generar? En función de su intuición, de su sentido de lo justo. Los seres humanos somos capaces de sentir la justicia y la injusticia y ahí criticar esta situación y además de poder elaborarla, generar un concepto y expresarla en palabras. Bien, esto ha sido esta primera parte. Tal vez vayamos lento porque bueno, hay mucha tela para cortar y no hay ningún problema en ir lento, porque toda la clave de una correcta explicación e interpretación del derecho es, por supuesto, por eso es indispensable la lectura del texto de Negri. Y además tener en cuenta que es un texto breve pero sugerente. Es un tema, diría, yo lo llamaría clásico porque es breve y sugerente. Breve, porque basta ver la cantidad de páginas, pero sugerente porque tiene eso que tienen los clásicos. Sugiere cuestiones,
abre interrogantes, abre pruebas, una nueva lectura siempre me pone en un lugar diferente, me genera una nueva pregunta, nueva duda, lo voy complementando. Yo lo leí por primera vez en el año 82, 83, leí el texto por primera vez. Les aseguro que hoy, y siempre hay que volver a releerlo, ¿no? Alguien dijo, alguien dijo que las clases eh, para generar un vínculo o un encuentro tienen que ser de parte del docente cuidadosamente preparadas. No es una expresión mía, pero es buenísima. Y esto implica releer el texto. Y cada vez que releo el texto, encuentro, descubro algo diferente. En esto me estaba equivocado. Esto es impresionante cómo casa con lo primero, pero acá hay un nuevo interrogante o esto me remite. Por eso es un texto clásico. Gracias y nos estamos viendo el miércoles que viene. A Hasta el usted, profesor. miércoles. Gracias, Hasta el profesor. miércoles. Un beso. Hasta luego. Profesora, gracias. Hasta luego, Carlos. Profe, de paso yo les quería decir que ¿Sí? me costó un montón entrar, me conecté un poco más tarde y me costó entrar, no sé, para avisarles más que nada por el tema de las faltas. Sí, quédate tranquila, Ana. Me di cuenta que se te desconectaba y te volvías a conectar, no te preocupes. Sí, me falla, o sea, no siempre, pero el internet anda, viste, cada tanto se tilda y directamente a veces se me sale la reunión sola. Está bien. Sí, no te preocupes, que eso lo contemplamos y entre otras cosas por eso es que grabamos. Ay, mira, me acordé.